En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 10, Dios nos llama a ser edificadores. Mucha gente se pregunta de qué manera Dios me llama a que sea un edificador. No se refiere a edificaciones materiales, construcciones materiales. Nos llama a ser esos constructores y edificadores en la vida espiritual. Si hay algo que existe en la vida es la degradación espiritual en las personas, pero cuando me refiero a esa espiritualidad, lo digo en el sentido divino, lo que viene de Dios, porque mucha gente confunde la parte espiritual con brujería, hechicería, espiritismo, entre otras cosas. Esa es otra cosa, esas son prácticas paganas. Pero cuando hablamos de espiritualidad, aquello que viene de Dios, y a ese mundo nos invita Dios a que formemos parte de esa construcción. Que seamos esos trabajadores que necesita la viña de Dios, la viña del Señor. Hay mucho trabajo que realizar en este mundo, mucho trabajo, pero son pocos los obreros. Así que esta cita bíblica nos invita a que seamos constructores, edificadores. Esa palabra debe resonar en nuestra alma y en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo debo ser partícipe de ese reino de Dios. ¿Y cómo podemos edificar espiritualmente? Bueno, primero debemos nosotros someternos y aceptar ese llamado que Dios hace en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ese llamado me llama a un proceso. Y ese proceso no es más que la conversión. Así como lo hizo con muchos profetas, con muchas personas que no tenían una vida acorde a Dios, pero sintieron el llamado y empezaron a servir y comenzó su proceso de conversión hasta llegar a la santidad. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a ese plan que Dios tiene con nosotros. Ese plan salvífico donde tú y yo estamos llamados a participar. Por ejemplo, cuando una persona siente el llamado de Dios, siente el deseo de cambiar, de ser mejor. Y eso es una buena señal. ¿Y cómo lo podemos hacer? Participando en la iglesia, siendo un miembro activo de la iglesia católica. Y entonces cuando nosotros empezamos a ser ese miembro activo, la cosa comienza a cambiar porque comenzamos a conocer lo desconocido. Mucha gente no quiere ir a la iglesia católica y algunos se van porque no aprenden a conocer lo desconocido. Y nadie va a valorar y nadie va a amar lo que no conoce. Eso es algo lógico. Entonces, cuando nosotros comenzamos a participar del Santo Rosario, de la lectura de la Palabra de Dios, de la Santa Eucaristía, la Santa Misa, la confesión, y todas esas cosas que ayudan a fortalecer nuestra vida, ahí comenzamos a ser edificadores del reino de Dios, constructores, porque cuando ya tenemos un crecimiento espiritual, cuando ya estamos convencidos verdaderamente, nosotros podemos ayudar a muchas personas evangelizando, pero especialmente con nuestro testimonio. Y desde ese momento tú estás edificando. Por naturaleza, cuando hemos sido bautizados, hemos sido llamados a tres cosas sumamente importantes: a ser sacerdote, profetas y reyes. Así que yo te animo, hermana y hermano que me estás escuchando. Mucha gente piensa que no tiene nada que hacer en la iglesia. Hay mucho que hacer, pero pocos son los obreros. Pocos son las personas que se deciden a realizar ese trabajo tan importante. Edifiquemos y no destruyamos, porque a veces
destruimos en vez de construir. Y hay mucha gente destructora. Abunda mucha gente así en el mundo que en vez de ayudar a construir solamente destruye. Así que yo te animo, hermana y hermano que me estás escuchando, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, aceptemos ese compromiso con Dios y con la Iglesia. Dios te bendiga.